Ya. ¿Ya? Pues vamos a empezar. ¿Mande? Sí, si quieren anotarlo, sí. Que es ahora sí, es el tema más largo de biología, que a mí me da mucho dolor de cabeza, porque es el más largo de todos. De verdad es porque vienen muchos conceptos como claves y muchos conceptos que preguntan en el examen, como evolución, Darwin, célula. O sea, es enorme de hecho, aquí les traigo el resumen de lo que vamos a ver. Ahí está. De hecho, ahí hay uno que está en negritas y subrayado, que dice la biología como ciencia. Ese tema no lo especifica ahí en la guía, porque yo tomo como referencia la guía, no como tal. Bueno, nada más te dice que... exactamente, nada más te dice que es la biología y punto. Pero realmente, ¿cómo tratamos a la biología como una ciencia? Esa es la pregunta. Después vamos a ver las características comunes de los seres vivos. Y hasta ahí me voy a quedar. Son dos puntos nada más y con eso tengo para hacerles un examen. ¿En serio? O sea, con la cantidad de información que vamos a ver hoy, con eso basta y sobra. Entonces, ese es el primer examen. 2 puntos del temario nada más. Después, importancia de la clasificación de los seres vivos. Whittaker, Woose, Carlos Linneo y otras cosas, ¿no? Teoría de la evolución por selección natural, Darwin. Aportaciones de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos. Relación entre adaptación y selección natural. Que bueno, eso es básicamente eso cortito, no entiendo por qué no se para tanto. Importancia de la conservación de los ecosistemas, ecología, qué hueva. Principales causas y consecuencias del calentamiento, de la contaminación e incremento del efecto invernadero y calentamiento global. Voy a hablar de un científico mexicano que apenas murió el año pasado. Importantísimo ese científico. Premio Nobel de Química 1995, si no me recuerdo. ¿Quién es? Espera. El único premio Nobel que tiene la Facultad de Química. ¿Quién es? Se me olvidó su nombre. Iniciamos con vocales. ¿Cuál quieren? I. Ok. Ajá. No. ¿Qué otra? O. Ok. Ay. Ídolo mío, por cierto. Es uno de mis ídolos. Ay, ¿Qué otra vocal les falta? A. Pues sí. Mario. Oh, espera, el boli. Ya la tienes la primera. Ya tienes el primer nombre. Ya tienes hasta falta el apellido. Además, te voy a ayudar. Ya te lo digo. ¿Molina? Mario Molina. Sí. Exactamente. Y yo leí Entonces, ese artículo y dije que... Sí, porque vamos a hablar de Mario Molina. Mario Molina aportó a eso, principalmente al calentamiento global. Entonces vamos a hablar de él y vamos a hablar sobre el desarrollo sustentable. Entonces, ¿cómo necesitamos mejorar el ecosistema? Bueno, ¿qué aportaciones podemos hacer para preservar los ecosistemas y todo? Pero bueno, ya entrando como materia, ahí es el primer punto, que es la biología como una ciencia. Ahí les estoy presentando un cuadro sinóptico, que no es necesario que anoten ahorita. La presentación la van a tener. O sea, no me importa. Ahí la tienen. Para que no estén escribiendo, lo que me importa es de que escriban lo que voy a escribir aquí. Eso es lo que sí me importa. También esto, obviamente, pero ok. Les estoy clasificando el conocimiento como 2 grandes rubros. Empírico y científico. El empírico, ¿cuál es? ¿Qué saben acerca del conocimiento Es el empírico? que se aprende con la experiencia. Efectivamente. Dame un ejemplo de algún conocimiento que tú adquieras a través de la experiencia. Ya se ven. Cuando plante un frijolito. Ajá, ¿y qué pasa con ese frijolito? Puede ser, Pues, casi. Va creciendo y está haciendo una plantita. Crece una planta, pero también ¿qué crees? Se basa por el método científico, entonces no es tan claro ese ejemplo. Aprender a tejer. Puede ser, aprender a tejer, aprender a cocinar, aprender a... ¿qué les gusta? Lo del slime cuando lo...
Cuando mezclas Saber qué cantidad mezclar para que quede bien. Exactamente, efectivamente, va más o menos por ahí. Calcularle más o menos. ¿Qué les decía la abuelita cuando hacía frío y uno iba nada más con la playera? Ponte suéter, Ponte suéter, ¿por qué? porque te vas a enfermar. Te vas a enfermar, punto. Ponte suéter porque te vas a... Un ejemplo de conocimiento científico. ¿Qué nos decía la abuelita cuando nos sentíamos mal del estómago? ¿Qué nos daba la abuelita? Te la mantequilla. Té de manzanilla, tómate un té de manzanilla. ¿Por qué? No lo sé. ¿O qué hacía el bebé? ¿O qué nos decían de bebés? Cuando prendían la estufa, Te vas a quemar. te vas a quemar. No pongas la mano porque te vas a quemar. Entonces, ahí se los estoy poniendo. Que el té de manzanilla ayuda a aliviar los cólicos, que cuando hace frío es muy probable que te enfermes y que tocar la flama te podrías quemar. Entonces, son ejemplos de conocimiento científico, de empírico, perdón, aquellos que adquirimos a través de la experiencia. Entonces, eso es importante. Primer tipo de conocimiento, empírico. ¿De acuerdo? Y ejemplos hay muchos, ¿de acuerdo? Y el que yo les iba a decir, ok, no te aléjate de las relaciones tóxicas porque te quitan tiempo, así decir. Entonces, es que sí, o sea, No te lo No hay nada. exactamente. Entonces, es complejo. El segundo ejemplo de conocimiento Científico. es el científico. Y es el que aquí nos importa, científico. Porque el método científico, el conocimiento científico se basa por el método científico. Sí, porque ya está como comprobado, ¿no? Exactamente. Y ahorita vamos a ver las etapas que siguen a un conocimiento científico, que ahí están resumidas. Primero, un analista observa. Yo ahorita te estoy observando. ¿Qué estás haciendo? Estás tomando agua, estás enroscando. Pero ¿por qué estás tomando agua? Que es el planteamiento del problema. Porque tiene sed. Formulación de una hipótesis. ¿Por qué está tomando agua? Probablemente está tomando agua porque puede tener sed. Esa es una hipótesis, que una hipótesis se desarrolla en el futuro. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Experimentación, tomaste agua, punto. Evaluación y análisis de resultados. ¿Se te quitó la sed ahorita que tomaste agua? Punto, se te quitó el agua. Se te quitó la sed, perdón. Conclusiones, a Mariana se le quitó la sed porque tomó agua, punto. Así de simple. Estos pasos, estos 6 pasos que les estoy presentando, son el método científico, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿de acuerdo? ¿Qué ejemplos hay del método científico? Me pusiste el ejemplo del frijolito típico que me dejaban en el kinder para ponerlo a germinar. Ejemplo claro del método científico. ¿Qué es lo que pasa? Ponen al niño. ¿Qué es lo que pasa? Lo pueden observar. ¿Qué es lo que está pasando cuando el frijolito empieza a germinar? Empieza a crecer una planta. ¿Por qué empieza a crecer esa planta? Agua. Por el agua, por los nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ejemplo que yo les estoy presentando, ¿qué dice? Fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Qué saben de la fotosíntesis? Ay, yo no he visto ese tema. Pues Es el proceso biológico por el cual las plantas se alimenta. se alimentan. Mediante la luz. Efectivamente. Entonces, eso es importante. La digestión. Ok, yo como y lo que entra por aquí es diferente a lo que sale del otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque yo ocurrió Una absorción y clasificación de nutrientes. exactamente, ocurrió una serie de reacciones metabólicas, habidas y por haber, que terminaron precisamente en la formación de heces fecales. El bolo alimenticio se formó en heces fecal. Entonces, cosas así, la replicación del DNA, que voy a hablar de ella en su momento, el crecimiento de las plantas, que voy a ser el ejemplo del frijolito, la fermentación, que a propósito hice un vino muy bueno ahorita en la pandemia, muy bueno, por cierto. Uy, eso Me sí pusieron a hacer interesa. vino a través de uvas, entonces es importante. Y la combustión. Son algunos ejemplos, pero bueno, ahí les estoy presentando una definición que está encerrada en rojo, que aparte que está en negritas y que dice ciencia. Esa definición me interesa que la tengan presente, porque yo voy a ver 3 ciencias con ustedes: geografía, química y biología. Entonces necesito que tengan presente esa definición, que es el conjunto de conocimientos sobre los que se puede deducir principios y leyes. ¿A través del qué? De una observación, planteamiento del problema, de una hipótesis, de una experimentación, de una evaluación
y de una conclusión. Entonces, el método científico, aquí necesitamos definir lo que es una ciencia, ¿de acuerdo? Déjame ver dónde lo pongo. Okay. De aquí deriva, a partir del conocimiento deriva la ciencia, ¿de acuerdo? Y obviamente la ciencia genera conocimiento, ¿de acuerdo? Es reversible esa situación. Y a partir del conocimiento yo puedo hacer ciencia y a partir de la ciencia yo puedo generar conocimiento. Eso es importante. Que son obtenidos mediante la observación y razonamiento sistemático, estructurado y probados de una forma metódica y ordenada. ¿Cómo se rige la ciencia? Con el método científico. Con el método científico, que vamos a ver ahorita. Que nos dice el primer punto. Yo necesito observar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice uno que es la observación. ¿Qué ejemplo quieren? Cuando veo las estrellas. No, ese es, no es tanto, porque ahí no haces experimentación. No, solo observas, necesitas como un procedimiento de algo que tú veas. Ajá, algo que diga. Ahora les voy a poner ejemplo del vino. Vamos a trabajar con mi vino. Ejemplo, el vino de la miel. ¿Qué observé en ese vino? Que a partir del azúcar, de una cantidad excesiva de azúcar, pude formar alcohol. Ajá. ¿Sí se ve hasta ahí? Sí. ¿Sí se ve bien? A partir del azúcar yo formé alcohol. ¿Cómo lo hice? Ese es el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, aquí lo que ocurre es que un planteamiento del problema. ¿Qué pasó y por qué sucedió? Ok, ¿qué pasó? No lo voy a anotar. Bueno, sí, tal vez sí. Por favor. De glucosa a través de una ruta metabólica llamada glucólisis, así se llama, que la voy a mencionar en algún momento, formé ácido pirúvico. Y de ácido pirúvico, a través de otra reacción, formé el alcohol etílico. Esto gracias a quién? Necesito ver qué fue lo que pasó. Para eso yo busqué información, ¿de acuerdo? Busqué información, que es el marco teórico. ¿Yo cómo sé qué fue lo que pasó? Que de glucosa, a partir de la glucólisis, formé ácido pirúvico, y del ácido pirúvico, a través de una fermentación, formé alcohol etílico. ¿Por qué sucedió? Ok, para eso busqué información. Porque utilicé una levadura llamada Saccharomyces cerevisiae. Y estoy seguro que esto les suena. Cerevisiae. Levadura de cerveza. Esa levadura, Saccharomyces cerevisiae, se utiliza precisamente para Ah, ya fermentación me acordé, ya me acordé. de la, El alcohol. no, de la cebada para formar cerveza, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ocupamos estas levaduras para poder formar esto, Así ¿de acuerdo? Aparte, le metí una dosis impresionante de azúcar, que de verdad cuando di el primer trago de lo que había ahí adentro, La barra de tu ex. la cosa más dulce que había tomado en mi vida. Tenía 2 barras de piloncillo, 1 kilo de azúcar en un garrafoncito de 6 litros. Entonces, eso ocurrió. Entonces, ocupé esta levadura, Saccharomyces cerevisiae, ¿de acuerdo? Después, ¿qué fue lo que pasó? Planteé una hipótesis. Yo esperaba formar ¿qué? ¿Alcohol? El alcohol, efectivamente, el vino. Aquí la hipótesis fue hipótesis. Una hipótesis es una respuesta tentativa al problema. Eso lo aclaro y eso sí se los escribo. Porque creo que se los preguntan. Respuesta tentativa. Es lo que crees que puede pasar, ¿no? Exactamente. Respuesta posible al problema. Que puede ser afirmativa Negativa. o negativa, efectivamente. ¿Qué harías o qué?
Ácido pirúvico. Con V. Pirúvico. Lo vuelvo a anotar. Pirúvico. O piruvato, si lo quieres ver así. Ahorita que les dije del vino se me ocurrió ese ejemplo. Creo que está bonito, ¿no? Ahí les estoy poniendo, de hecho, posibles respuestas al problema. ¿Qué era lo que yo esperaba a través de eso? Obtener vino. Obtener mi vino, claro. ¿Qué sabor va a tener? No lo sé. Ahí se fue también otra bronca. Conseguí las mendigas uvas en marzo. No era temporada de uvas. ¿Y dónde las conseguiste? En la Mega, y me salieron carísimas las malditas uvas. Me gasté en un kilo de uvas 200 pesos. Entonces, ¡Hala! carísimas las encontré. Entonces, pero dije, bueno, vale la pena, pero el vino quedó muy bueno. Después, ¿qué fue lo que hice? Lo experimenté, hice mi experimento. ¿En qué consistió? Ok. Les voy a platicar lo que hice. En un garrafoncito estos de Bonafón de 6 litros, lo vacié como, dejé como 4 litros más o menos, un poquito más de la mitad. Después agregué un vino que puse a fermentar también antes, para poder hacer la levadura. Exactamente, para tener la levadura. Después lo que hice fue meterle las uvas, meterle el piloncillo, meterle el azúcar, lo cerré y ahí lo dejé fermentando Como 3 el yogur, semanas. ¿no? Como los búlgaros. Exactamente, pero los búlgaros tienen que ser a lo mucho una semana. Ajá. ¿Por qué? Porque si no se hacen feos y se echan a perder. Entonces, y aparte apestan horrible. Ese es el fundamento, la fermentación. Aquí hubo una oxidación y aquí hubo una fermentación, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es lo que me interesa. ¿Qué fue lo que hice? Hice eso, lo dejé fermentar 21 días creo, un mes casi. Ya cuando lo probé dije, creo que ya quedó. Afortunadamente no se me agrió, porque a partir de aquí también puedo formar otra cosa. Ocupan el alcohol para formar otra cosa totalmente desagradable que estoy seguro que han probado en su vida, en unas tostadas de papa. El vinagre. ¿De acuerdo? Pudo haber salido el vino al vinagre. De hecho, el vinagre de vino tinto. Ah, sí, sí. Entonces, de ahí sale. Cuando se agría ese vino, se utiliza como vinagre. De hecho, no todo estaba perdido. O tenía un vino o un vinagre. Exactamente. Después que hice, ya experimenté, traté mis datos. ¿Se puede hacer vino de vinagre? No, ¿verdad? No. Aquí hubo un tratamiento de datos. Que bueno, aquí como tal no tuve datos. Porque no tengo unos datos ahí físicamente, porque ahí se hacen análisis matemáticos, aproximaciones matemáticas, análisis estadísticos y cosas así. Yo no lo hice así, mis únicos datos eran que tuve unos datos que tuve un vino con estas características y punto. Fue lo que yo reporté. Después analicé mis datos, analicé lo que yo tuve. Esto es importante. Porque a partir del análisis de resultados, aquí yo puedo confirmar, Darle sentido a la hipótesis, ¿no? efectivamente, confirmar o anular mi hipótesis. ¿Queda claro, chicas? Entonces, ahí yo confirmo o anulo mi hipótesis. Y por último, concluyo. Aquí digo, ¿funcionó o no funcionó? Así de simple. Una conclusión debe ser lo más breve posible. ¿Sí o no? Sí. ¿Cumple o no cumple? Así de simple. ¿Por qué? Porque todo el choro es aquí en el análisis de resultados. Aquí yo digo, ¿por qué no ocurrió? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué sí hice mal? No lo sé. ¿Queda claro?